Privilegio nuevamente estar aquí, compartiendo la palabra. Ah, Dios es bueno, amén. Amén. Dios es bueno, Dios siempre provee palabra para su pueblo. Damos gracias a Dios por su palabra. El día de hoy voy a hablar, el título que le puse a mi enseñanza, le puse Conociendo la voluntad de Dios. ¿Okay? Ahí se apunta, pues ahí le pone, ¿no? Conociendo la voluntad de Dios. Pues curiosamente es inicio de año, ¿no? Y muchos queremos saber la voluntad de Dios que tiene para este año. Para este año. Y es algo que siempre está, esa inquietud que siempre está en nuestros corazones. Y siempre queremos saber la voluntad de Dios, ¿sí? Queremos saber, pues los más chavalos allá quieren saber pues, con quién se van a casar, ¿sí? Quieren saber qué van a estudiar, queremos conocer la voluntad de Dios, no sé, ya más grandes, en dónde vamos a trabajar. Ya cuando ya empiezas a ganar dinero, en qué carro comprarme, empezamos a buscar la voluntad de Dios para muchas cosas, empezamos a buscar la voluntad de Dios para cada decisión difícil que tomamos en nuestra vida, ¿sí? Y sin duda es una de las cosas que vamos a estar siempre como intrigados, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Tesalonicenses. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Estoy con la esperanza que cada uno de ustedes conozca la voluntad de Dios y estoy casi seguro que esta noche Dios puede hablarte a tu vida y puedas conocer la voluntad de Dios. Entonces, capítulo 5, vamos a leer sobre el verso 16 de 1 Tesalonicenses 5. Dice, estad siempre gozosos. Vamos a leer el 17. Dice, orad sin cesar. Vamos a leer el 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que la bendigas, Señor. Te pido que prepares cada corazón, Señor, que esté escuchando tu palabra y que tú plantes una semilla en su corazón, la semilla de tu palabra, y que pueda fructificar, Señor, y pueda dar fruto. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está aquí escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. ¿Querían conocer la voluntad de Dios? Ahí está. Fácil. Versículos cortitos. Son los versículos más cortos del Nuevo Testamento. El verso 16 dice, estad siempre gozosos. Ese es el verso más corto del Nuevo Testamento. Sí, más corto que Jesús lloró. Sí, más corto que Jesús lloró, porque en el original nada más son dos palabritas. Sí, en el original nada más son dos palabritas, siempre regocijados. Eso dice en el original, siempre regocijados. Es el versículo más corto. ¿Sí? Entonces separé en tres partes. ¿Sí? La introducción dice, se conoce... a estos tres versículos se conoce como las órdenes permanentes del Evangelio. Es así le dicen, ¿eh? Las órdenes permanentes del Evangelio. ¿Por qué permanentes? Ahorita vamos a entrar en materia, pero las tres cosas que vamos a hablar son en tiempo presente, continuo, gerundio. ¿Sí? Es algo que siempre lo tenemos que estar haciendo. ¿Sí? La voluntad de Dios para nuestras vidas tiene que ver con mucho más que las circunstancias que enfrentamos.
¿sí? Tiene que ver con la forma en que respondemos a esas circunstancias. ¿Sí? La voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos. ¿Sí? Pero la obediencia a este mandato no se logra por un acto de voluntad. ¿Sí? Solo se puede lograr, como dice ahí en el mismo capítulo, verso 18, dice, en Cristo Jesús. ¿Sí? Por la fe en Cristo Jesús podemos lograr eso. Entonces vamos a entrar en el primer aspecto, que es estar siempre gozoso. Quiere decir gozosos, directo del diccionario bíblico, viene de la palabra Jairo, ¿sí? Y quiere decir estar alegre, ¿sí? Es decir, feliz, calmadamente o bien. Impersonal específicamente como un saludo, ¿sí? Es estar bien. Básicamente es ser feliz, aunque también lo usaban como saludo. Jairo, diciendo, gózate, o algo así, lo usaban como saludo también. ¿Sí? Pero el término estar siempre gozosos es estar siempre felices. ¿Sí? No tiene nada oculto, nada raro. ¿Sí? Es eso, estar siempre felices. Pero aquí lo que quiero que analicemos es que es un mandato. ¿Sí? Es una orden. ¿Sí? Estar siempre gozosos, es un mandato. ¿Sí? Entonces la felicidad pues es una respuesta emocional a circunstancias, ¿sí? Favorables, ¿sí? Agradables o gratificantes. ¿Sí? La felicidad es algo que es un sentimiento. ¿Sí? Uno no puede forzar a una persona a ser feliz. ¿Sí? No te puedes decir, ¿estás feliz? ¿Sí? Sin importar, o sea, tiene que pasar algo, ¿no? ¿Sí? Como cuando ves a alguien que tiene mucho que no lo ves y, órale, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Sí? Cuando recibes un regalo y te gusta mucho, esa es felicidad. ¿Sí? Depende de las circunstancias. ¿Sí? Es algo que no podemos nosotros obligar. Sin embargo, aquí viene como un mandato. ¿Sí? Dios manda a los cristianos a regocijarse. ¿Sí? Este mandato de regocijarse está en el tiempo presente, como les dije. ¿Sí? Y significa mantenerte gozoso. Mantente gozoso. El llamado es a estar gozoso siempre. No solo algunas veces, sino siempre. Ese es el mandato. Estar gozoso siempre. ¿Cómo un cristiano puede estar gozoso siempre? Vamos a ir a leer algunos otros versículos. Saquen su Biblia en Mateo. Abran su Biblia en Mateo, capítulo 5. Como saben, Mateo capítulo 5 son el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Vamos a leer el verso 11. Capítulo 5, verso 11 dice, bienaventurados sois, es Jesús hablando, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí vemos Jesús diciendo que en las bienaventuranzas está diciendo que son bienaventurados cuando por causa mía los vituperan, los persiguen y dicen toda clase de mal contra ustedes. ¿Sí? Y después dice, gócense, alégrense. Dice, porque su galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas. Entonces, aquí no solamente estás gozoso, no tiene que ver con un sentimiento de alegría, sino que a veces se contrasta con sentimientos de persecución, de acoso, ¿sí? De estar, como aquí dice, vituperen, persigan y que digan toda clase de mentiras contra ustedes. Está ligado con eso. Vamos a leer Hechos 5:40. Les voy a platicar un poquito cómo está aquí en Hechos 5:40, un poco el contexto. El contexto en Hechos 5 están todos los apóstoles y
ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos y había un avivamiento. Ellos estaban predicando en las plazas, predicando en todas partes y llega el sumo sacerdote, los fariseos y le dicen, oigan, no pueden predicar en ese nombre. Y que los meten a la cárcel. Los meten a todos a la cárcel. Así. Y en la noche un ángel los suelta. ¿Sí? Y ellos se van directito otra vez a predicar. En cuanto los soltaron, ahí andaban predicando otra vez en las plazas. Y van y dicen, vamos por estos que metimos a la cárcel. ¿Y cuál? Van y no están en la cárcel ya. Y ahí están los guardias y está todo cerrado, están con candados, o sea, no forzaron las chapas ni nada, o sea, y los soldados ni cuenta, ¿sí? Ni el Chapo se había escapado así. ¿Sí? Y ya no se los encontraron. Entonces fueron y le dijeron, no, ¿sabes qué? Los que tú andas buscando están allá en el templo predicando. ¿Cómo? Y van por ellos. Y en ese contexto, aquí viene en el 40, ya les ahorré varios, pero léanlo, está bien, a mí me gusta mucho. Está chusco. Y dijeron, ¿saben qué? Los vamos a agarrar y los vamos a meter otra vez a la cárcel. Y dice uno que se llamaba Gamaliel, que era era un fariseo, y aconseja a los sacerdotes y a todos los demás, y dice, ¿saben qué? No hay que meterlos a la cárcel, hay que dejarlos libres. Esto se va a disipar solo. Y ahí vamos. Hechos 5:40 dice. Y convinieron con él, o sea, con Gamaliel, por el consejo que les dijo, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces, vemos que ellos les dicen, ¿saben qué? Los vamos a dejar libres, pero antes unos latigazos para que aprendan. Entonces dicen que ellos se gozaron tanto, pero no de estar en libertad, sino de haber sufrido un poquito. ¿Sí? Haber sufrido un poquito, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Entonces aquí vemos como que el gozo que tenía que ver, ¿sí? Para estos nuevos cristianos, para estos nuevos creyentes llenos del Espíritu Santo, el gozo es, hey, estoy padeciendo por Cristo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice, enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar y predicar. Ese es el gozo. ¿Sí? Tiene que ver con una afrenta, ¿sí? Una persecución, en este caso con unos latigazos bien dados. ¿Sí? Pero también tiene que ver con enseñar y predicar a Jesucristo. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo, este es Pablo hablando, en lo que padezco por vosotros. Ustedes saben, las prisiones, ¿no? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Dice Pablo también, él dice, ahora me gozo por lo que padezco, por lo que estoy pasando en estos momentos. Me gozo por lo que estoy pasando. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por la iglesia. ¿Sí? Porque él sabía que eso que le estaba pasando estaba haciendo una revolución afuera de la cárcel, ¿sí? En la iglesia. Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, 22. Y esto también me da un poquito de cura, porque Juan 16. Y vamos a leer el 22, pero les voy a dar también un poquito de contexto. Aquí es Jesús hablándole a sus discípulos
Y en el capítulo 10, en el verso 16, les avienta una especie de frase codificada. Sí, una especie ¿cómo le llaman a eso? Que tienes que descifrar tú. Un código, ¿no? Algo así les habla, y les habla en clave. Y locura es que ellos pues no entienden, ¿no? Dice, todavía, se las voy a leer. Esta fue la clave, dice. Todavía un poco y me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Eso fue lo que les dijo. Voy a repetir. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Y ellos se quedaron así, con cara de... Y se los repitió. ¿Sí? Todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Y otra vez no le entendieron. Ustedes sí entendieron, ¿no? Tampoco, ¿no? Sí. Y ellos dijeron, no, pues no, la verdad no entendemos, no sabemos qué quieres decir. ¿No? Entonces en el 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí Jesús les estaba, en estas palabras en clave, le estaba diciendo que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar. Y que su muerte para los discípulos iba a ser causa de mucha tristeza. De mucha tristeza. Y Jesús conocía que el corazón de sus discípulos se iba a quebrar. Se iba a quebrar en 1000 pedazos. Dice, pero me volverán a ver. ¿Sí? Y se gozará vuestro corazón. Y lean bien lo que sigue. Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie les quitará vuestro gozo. Si leemos más adelante, por ahí de Juan 20, cuando Jesús está en la tumba, los discípulos, así como dijo Jesús, estaban bien tristes, estaban bien agüitados, y no solamente eso, estaban llenos de miedo. Estaban encerrados en una casa, ¿sí?, a piedra y lodo, con candados por todos lados la puerta, para que nadie entrara. Estaban encerrados temerosos. Pero un día Jesús se les presentó. Ni siquiera le tuvieron que abrir la puerta. Él se les apareció. Y se regocijaron. Ahí donde se cumplió. Se regocijaron al ver a Jesús resucitado. En ese momento ellos obtuvieron ese gozo que nadie se los pudo quitar. Hermanos, como les dije, la felicidad no es algo que nosotros podamos decirle a Dios, hey, sé feliz. No, es algo que proviene de Jesús. Solo de Él proviene ese gozo. Solo de Él proviene esa felicidad. Mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, ¿sí? Pero recordemos que Jesús dijo, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y vemos los resultados en hechos, ¿sí?, de ese gozo que ellos tuvieron, fueron y predicaron. ¿Sí? Los cristianos, ¿sí?, tienen eso de particular, que se gozan aún de las cosas que son dolorosas como humanos. ¿Sí? Nos gozamos de las cosas que son dolorosas. El mundo tiene que ver esa parte de nosotros. Por eso es un mandato.
¿sí? Por eso es un mandato. Y es algo en lo que tenemos que esforzarnos en obtener. Dice, nadie te puede quitar el gozo. No hay nada en el mundo que pueda dar ese gozo tampoco. No hay en el mundo quien te pueda quitar el gozo, porque este gozo lo da Jesús. Eso nadie ni nada te lo da, ni nadie te lo puede quitar. ¿Sí? Jesús es nuestro gozo. Cuando murió mi mamá, aquí la velamos. Y me acompañaron en esa ocasión unos amigos de la prepa. Vinieron y aquí estuvieron. Y era la primera vez que ellos pisaban una iglesia cristiana. Y mucho menos un velorio, ¿no? Y me dicen, ven, ¿qué pasa? Me dicen, nunca habíamos estado en una iglesia, pero nunca nos imaginamos que pasara esto. Dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Están velando a tu mamá? Ya, pues le pudimos testificar. Y hace poquito, hace como un año, un poquito más de un año, me habla un amigo, un ex compañero de trabajo, y me dice, ¿puedo hablar contigo? Digo, sí. Me dice, ¿sabes qué? Tengo a mi mamá bien enferma y la verdad estoy destrozado. Y yo me acuerdo que yo fui al funeral de tu mamá, porque también vine. Y te miré y los miré a todos. Y no puedo comprender cómo era posible eso. Le pude testificar. ¿Sí? El mundo, hermano, quiere eso. Quiere que en medio de su sufrimiento poder tener esa paz. ¿Sí? Y nosotros somos los que podemos dar ese testimonio, los que debemos dar ese testimonio. Por eso dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Qué tremendo, ¿eh? Segundo punto. Y aparte que el gozo es un fruto del Espíritu también. ¿Sí? Hay que quedar más remarcado que no es de nosotros. Que nosotros no lo podemos generar. Orar sin cesar. Aquí vamos a leer varios versículos porque hay un chorro de versículos. Sí, pero quiero que hagamos un énfasis en que todos tienen algo en común. Sí. Son muchos, pero todos tienen algo en común. Colosenses 4:2. Me voy rápido. Perseverad en oración. Sí, subraye perseverad. Velando en ella con acción de gracias. Subraye velando. ¿Sí? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo de hablar. ¿Se fijan? Perseverar, velar. Perseverar es mantenerse constante, fuerte, soportar, aguantar, ser valiente. Eso es lo que significa perseverar. Y en el diccionario, igual de la palabra, significa como aquel que nunca falta un entrenamiento. Esto es perseverar, como aquel que no si se quieren poner bien acá y ir al gimnasio, pues nunca falten a un entrenamiento, perseveren. Eso es perseverar. Y velar es mantener los 5 sentidos alerta. Eso es velar. Mantener los 5 sentidos alerta. Perseverar en oración. Colosenses 4:2. Ahora vamos a Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Otra vez, está ligado el mantenernos en oración, en ser constantes en la oración, y siempre va a estar ahí para ver cómo debo de hablar, para dar testimonio, para cuando abra mi boca la palabra salga, ¿sí? Para que dé a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Lucas 21, 36. Dice, velad pues, otra vez la palabra velad, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, en todo tiempo orar. ¿Sí? Velad y en todo tiempo orar. Hechos 1:14 dice, todos estos, a los discípulos y los que estaban ahí, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Sí saben qué pasó después de que ellos empezaron a orar todos unánimes, verdad? Descendió el Espíritu Santo. Y no estuvieron orando 1 hora. ¿Sí? No estuvieron orando 2 horas, no hubo un servicio de oración y en ese servicio de oración cayó el Espíritu Santo. Estuvieron perseverando en la oración. Estuvieron orando continuamente. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. ¿Sí? La oración y el perseverar en la oración vienen juntos. Más adelante en el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos por medio de la oración. Hechos 6. Hechos 6. En Hechos 6 es cuando ya tenían mucho trabajo y ya no se daban abasto. Dice, y nosotros, cuando agarraron diáconos, hicieron una organización y dijeron los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí? Los dos estaban ahí. Jesús dio al menos 2 ilustraciones por medio de parábolas. ¿Sí? Por ejemplo, en Lucas 18 encontramos la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Sí? En esta parábola vemos a un juez que no era temeroso de Dios ni del hombre, y venía una mujer y le decía, oye, me caso. Fíjese lo que dice el verso 1 del capítulo 18. También se refirió Jesús una parábola ¿sobre qué? La necesidad de orar siempre. ¿Sí? No dijo la necesidad de orar, sino dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? Perseverar. En pocas palabras es, Jesús mismo dijo, ¿saben qué? Les voy a contar una parábola para que entiendan que tenemos que perseverar en la oración. Y les dijo esta parábola. ¿Sí? ¿Sí? Dice, sin embargo, dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Terminó diciendo. ¿Sí? Y conocemos la otra parábola, la que va el amigo a despertarlo en la noche cuando ya está acostado. Y le piden panes porque le llegó visita. ¿Se acuerdan? Y Jesús dice, se va a levantar. Se va a levantar y le va a dar el pan, aunque sea por enfadoso. Casi le dijo, por ser enfadoso, nomás por eso le va a dar. ¿Sí? La perseverancia. Jesús dijo, tenemos que perseverar. Pareciéramos ser molestos, ¿sí? Pareciéramos ser encajosos. Dice, pero Dios te va a contestar. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros
Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. 4. Habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, siempre orando por vosotros. Y nos brincamos al 9, fíjense lo que dice el 9. Por lo cual, también nosotros, aquí hablando Pablo, desde el día que oímos, que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, fíjense, este es un modelo de oración. Pablo ni siquiera los conocía. Pablo estaba preso. Ni siquiera los conocía. No sabía quién eran, pero había oído de ellos. Y dijo, desde que oímos de ustedes, no cesamos de orar por vosotros. Fíjense, y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Qué oración? ¿Qué modelo de oración? ¿Okay? Pablo queriendo que ellos conozcan la voluntad de Dios. Orando. Con alguien que no conoce. Qué tremendo. ¿Sí? Dios nos motiva a orar. Siempre. Siempre Jesús se llevaba a sus discípulos a orar. ¿Se acuerdan que hasta se les dormían, ¿no? Y no aguantaban la carrilla. Porque Jesús le estaba dando ese modelo de siempre estar orando. Siempre está orando. Es un modelo en el que el cristiano tiene que vivir. Es un modelo en el que el cristiano tiene que vivir sí o sí. Dad gracias en todo. Esta es la última de la triada que vimos. ¿Sí? Dad gracias en todo. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Lucas 7. En Lucas 7 vemos que había 10 leprosos y de estos 10 leprosos solo uno regresa. Lucas 17:15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Según las estadísticas, ahí vemos que son 1 de cada 10 da gracias. ¿Sí? 1 de cada 10 da gracias. ¿Sí? Y no es muy diferente hoy en día. Colosenses 2:6. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Es algo que debe de abundar, es algo que debe de haber siempre, igual. Siempre debemos de estar así, agradecidos. Es nuestro nuevo estilo de vida, ¿sí? Cuando nos convertimos, cambia. ¿Sí? Y definitivamente es ser agradecidos. Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en la que habites
13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Brínquense el verso 17, dice. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Wow. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y aquí es un claro ejemplo. ¿Sí? No te olvides de Jehová tu Dios. Cuando te vaya bien. ¿Sí? Es cuando más peligroso es que el cristiano. Cuando nos va bien, está difícil. ¿Para qué le digo que no? Sí. Es bien fácil olvidarse de Dios. Cuando no tienes necesidad, cuando traes dinero, cuando tienes casa, cuando tienes comida. Es bien fácil olvidarse de Dios y que de Él proviene todo. El Salmo 103, fíjense bien, qué bonito salmo. Salmo 103 del 1 al 5. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sí? Eso es como un soliloquio, ¿no? Que es como está hablando con él mismo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué es lo que hace Dios por nosotros? Es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos pecados te perdonó Dios en el 2022? Saca cuenta. ¿Cuántos pecados te perdonó el 2022? Es más, ¿cuántos te ha perdonado este mes? ¿Cuántos pecados te ha perdonado hoy? Él es el que perdona tus iniquidades. Sana todas tus dolencias. Todas tus dolencias. Sana todas tus dolencias. ¿Sí? Leamos bien, no dice, no te vas a enfermar, sino dice que cuando sanes, Él es el que te va a sanar. Él es el que te sanó. Él es el que estuvo ahí contigo. Él sana todas tus dolencias. Nunca olvidemos eso. Sí, nos tomamos la pastilla y nos sentimos mejor. Sí, gracias a Dios. Ahí está, gracias a Dios. El que rescata del hoyo tu vida, el que te salva, ¿sí?, de la muerte, ¿sí?, el que corona de favores y misericordias que no merecemos, ¿sí?, el que sacia de bien tu boca. ¿Quién no comió hoy? De modo que rejuvenezcas como el águila. Ven al Manuel, que ya cumplió 51 años. Y mira, ¿quién parece? ¿Quién diré? La gratitud tiene que ver cómo nos vemos nosotros mismos. ¿Sí? Todo lo que Dios nos da es de pura gracia. No merecemos lo que tenemos. Romanos 1:20. Dice, pues, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando del conocimiento de Dios. No tenemos excusa. Dice 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido.
22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El no dar gracias a Dios. Y si ustedes leen, les dejo de tarea, lean todo el capítulo 1 de Romanos y se van a dar cuenta que este es el inicio, el no dar gracias a un tobogán. Hagan de cuenta que ustedes no dan gracias, se embarran de grasa y se echan en un tobogán que va directo a la perdición. Que va directo a la perdición. El no dar gracias. Lean el capítulo y vean cómo termina. De ahí empieza. Y vemos al hombre completamente depravado. Porque conociendo a Dios, la manera de que podemos conocer a Dios, ¿sí?, no le dieron gracias ni honra. Para terminar, Filipenses 4. Bueno, todavía falta otra vez, pero ya vamos a ir aterrizando. Filipenses 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un resumen bien bonito de lo que estamos hablando. ¿Sí? Regocíjense. Empieza, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Y lleven todas sus peticiones delante de Dios con acciones de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí?, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hebreos 13:20. Ese sí es el último, creo. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, Dios, el gran pastor de ovejas, nuestro Señor Jesucristo, los haga aptos para toda buena obra, dice, para que hagan su voluntad, para que hagan su voluntad. ¿Quién los va a hacer aptos? Jesús. Sí, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo. Y esta es la clave, hermano. Por Jesucristo. Dios ha proveído a nuestro Señor Jesucristo para que esto que parece imposible, que para esto que parece loco, ¿sí?, Él lo hace, hermano. Usted no tiene que esforzarse en permanecer siempre gozosos. No es algo que tienes que fingir. Orar no es algo que te cueste un sacrificio. ¿Sí? El dar gracias, ¿sí?, todo eso proviene de Dios, de una relación con Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que dependamos de Él 100%, sin importar las circunstancias. Dependamos de Jesucristo 100%, no de nuestras circunstancias. Nosotros podemos ver las circunstancias y están mal. Si fuera por eso, si fuera por mis capacidades, si fuera por las ganas que yo tengo, jamás. Lo reconozco y jamás podría. Es posible que estés pasando por circunstancias adversas en tu vida, ¿sí?, que estés preocupado, que estés enfermo.
Porque no estoy diciendo que no sientas dolor. ¿Sí? No estoy diciendo que no puedas sufrir, no estoy minimizando tus problemas. ¿Sí? No estoy diciendo, ay, no, lo que tú estás pasando no es nada, no pasa nada. No. Quiero que vayamos, que el día de hoy podamos experimentar ese gozo. Que a pesar de lo que sentimos, de lo que vemos, podamos experimentarlo. Porque solo Él sí nos los puede dar. Nadie, yo me quedo con esa palabra, dice, el gozo que yo doy, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. No sé cuál sea tu situación. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, déjame decirte que te puedes esforzar en estas tres cosas, pero créeme que te vas a frustrar. Podrás mantenerte unos días, pero te vas a frustrar. Necesitamos depositar nuestra confianza en Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Porque nos has mostrado que tu voluntad perfecta para cada uno de nosotros es que estemos gozosos, que estemos siempre orando y que estemos siempre dando gracias a Dios. Gracias, Señor, por mostrarme tu voluntad para mi vida el día de hoy. Que eso es lo que tú quieres de mí. Que eso es lo que yo tengo que hacer. Depositar mi confianza 100% en ti y no en lo que veo, no en las circunstancias, Señor. Yo bendigo a cada persona que está aquí. Que tú sigas hablando en sus corazones y tú le sigas mostrando tu perfecta voluntad para su vida. En el nombre de Jesús. Amén.